Bueno, continuamos con este mecanismo de resolución de controversias en esta cápsula y vamos a continuar diciendo de la intervención de la comisión. El TLC establece que si las consultas no resuelven el asunto en un plazo promedio de 30 días, cualquier país podrá convocar una reunión plenaria de la comisión, la cual auxiliará a las partes a llegar a una solución satisfactoria, mediante el uso de buenos oficios, mediación, conciliación u otros medios alternativos, y asimismo podrá convocar asesores técnicos y crear grupos de trabajo y al final formular recomendaciones a las partes para que se pongan de acuerdo sobre la forma de dar solución al conflicto. Esto es particularmente interesante, ya que al someter el asunto a la comisión, aún se está en una etapa no contenciosa en la cual se trata de solucionar la controversia. Dentro del TLC se consideró oportuno agrupar todos estos métodos en una sola etapa del procedimiento general y dejar a disposición de la comisión la utilización del que considere más oportuno para resolver la controversia. La comisión está facultada para examinar conjuntamente diversos procedimientos cuando así lo considere oportuno. Ahora tenemos el procedimiento ante el panel arbitral. Si dentro de los 30 días posteriores a la intervención de la comisión no hay una resolución, cualquier país podrá solicitar el establecimiento de un panel arbitral. Y por esto tenemos la integración del panel, y Canadá, Estados Unidos y México acordarán por consenso una lista de hasta 30 personas de cualquier nacionalidad, incluso pueden ser de países no miembros del TLC, y deben ser expertos en derecho, comercio internacional, solución de controversias u otras materias cubiertas por el TLC. Si una de las partes propone como árbitro a una persona que no forma parte de la lista, cualquier parte podrá ser revocada cada 3 años, aunque sus integrantes se pueden reelegir. Ahora, los miembros de la lista deben ser independientes de las partes, y esto quiere decir que no pueden ser funcionarios de gobierno y deben cumplir con el código de conducta que la comisión establecerá. Los tribunales se integrarán por 5 miembros elegidos de la lista mencionada a través del sistema de selección cruzada, sistema novedoso que funcionará de la siguiente manera. Primero, se elegirá al presidente por acuerdo de los países contendientes. Si estos no llegan a un acuerdo, se hará un sorteo para elegir a quién deberá elegirlo, demandante o demandado. El presidente no podrá ser ciudadano del país o países que realicen la elección. Lo más probable es que en controversias bilaterales el presidente sea ciudadano del tercer país, y en controversias trilaterales sea ciudadano de un país ajeno al TLC. Posteriormente, cada lado de la controversia seleccionará 2 miembros del tribunal, quienes deberán ser nacionales del país o países del otro lado de la disputa. Esto significa que en una controversia entre México contra Estados Unidos, México designará 2 árbitros que no podrán ser mexicanos, y Estados Unidos 2 árbitros que no podrán ser norteamericanos. De ahí el nombre de selección cruzada. Es necesario mencionar que aun y cuando la controversia sea trilateral, solamente son dos las partes en el conflicto, es el demandante y demandado, lo que aclara la utilización del método en el caso de una controversia trilateral. Por ejemplo, si México y Estados Unidos son los países demandantes y Canadá el país demandado, México y Estados Unidos seleccionará un árbitro canadiense y respectivamente, y Canadá seleccionará un árbitro norteamericano y uno mexicano. En todo caso, los tribunales se compondrán de 5 miembros independientemente de que la controversia sea bilateral o trilateral. Ahora, sobre las reglas procesales, podemos decir que las reglas procesales serán desarrolladas en detalles por la Comisión al entrar en vigor el tratado, y deberán establecer los requisitos para la presentación de alegatos y réplicas,
Deberán también garantizar el derecho de audiencia, así como la confidencialidad de las audiencias, los informes preliminares, todos los documentos que se presenten y en general las reglas básicas que garanticen un proceso justo e imparcial. La comisión fijará los montos de los honorarios y gastos que deberán cubrirse a los árbitros por parte de los países contendientes. Ahora, los derechos del tercer país, asimismo, a fin de evitar procedimientos paralelos o decisiones contradictorias, se permite que en una controversia bilateral el tercer país se sume como reclamante si considera afectados sus derechos. En caso de que esto no sea así, de cualquier manera conserva la facultad de intervenir en el procedimiento como amicus curiae, y esto es participando en el procedimiento y asistiendo a las audiencias, sin estar vinculado por la resolución que emita el papel. Si el tercer país no participa, posteriormente no podrá iniciar ningún otro procedimiento ni ante el GATT ni ante el TLC por el mismo caso, a menos de que exista un interés especial derivado de una situación económica o comercial actual que no existía al momento de efectuarse la controversia entre los dos países, debido a que puede darse el caso de que alguna industria incipiente en alguno de los países que posteriormente, al desarrollarse, resulta afectada por alguna resolución adoptada por los tribunales del TLC. Ahora, sobre los informes, la tarea del tribunal consiste en determinar la compatibilidad de la medida impugnada con las obligaciones del TLC y, en caso de no ser así, emitir las resoluciones o recomendaciones pertinentes para la solución de la controversia. En términos generales, el procedimiento se llevará a cabo de la siguiente manera. Primero, los árbitros reciben un acta de emisión, mediante la cual se les dan a conocer los puntos a tratar. Posteriormente, el panel debe presentar un informe preliminar confidencial dentro de los 90 días siguientes a su formación sobre sus conclusiones, el cual contendrá las conclusiones de hecho, incluyendo cualquier resultado sobre el grado de los efectos comerciales adversos que haya generado la medida reclamada, la determinación sobre si la medida en cuestión es incompatible con las obligaciones del TLC o es causa de anulación o menoscabo, y las recomendaciones para la solución de la controversia. El informe será notificado a las partes para su comentario y hecho lo cual el panel presentará un informe final, mismo que será turnado a la comisión para su publicación, y el proceso en general durará siempre menos de un año. Ahora, sobre el cumplimiento de las resoluciones, después de recibir el informe final por parte del panel arbitral, los países contendientes fijarán los términos en que se resolverá la controversia, mediante la ejecución, derogación de la medida considerada violatoria o compensación. La naturaleza de las resoluciones. Podemos decir que la resolución del panel arbitral recibe el nombre de recomendación, debido a que no comparte la naturaleza de la decisión judicial o del laudo arbitral, sino que es una recomendación, y debido a que las partes pueden optar por el cumplimiento o incumplimiento de la resolución, y en caso de que nuestro país acepte cumplir con la recomendación, queda intacto el juicio de amparo como medio para impugnar el acto de ejecución celebrado por las autoridades administrativas, con base en la resolución del panel arbitral, debido a que, de conformidad con el artículo 133 constitucional, los derechos consignados en los tratados internacionales no poseen la misma jerarquía que los establecidos de manera expresa en la Constitución Federal. Y en conexión sistemática con lo establecido en dicho precepto, el artículo 15 de la Constitución establece que los derechos contenidos en los tratados internacionales incorporados a nuestro derecho interno son complementarios a los de la Constitución. Ahora, sobre la suspensión de beneficios, si el país que debe cumplir con la resolución del panel no lo hace, el Estado demandante podrá suspender la aplicación de beneficios equivalentes otorgados en el tratado hasta que se resuelva el asunto, aunque el país demandante deberá suspender beneficios dentro del mismo sector o sectores que se vean afectados por la medida violatoria, a menos de que considere que esto no es factible o eficaz.
caso en el cual podrá suspender en otros sectores. El país demandado tiene el derecho de someter el asunto a una instancia arbitral si considera excesiva la suspensión de beneficios. Finalmente, podemos decir que en el artículo 2020 del tratado establece que en caso de ser necesario aclarar el sentido y alcance de algún precepto jurídico del tratado, en algún precepto judicial o administrativo, las autoridades internas solicitarán la opinión de la Comisión de Libre Comercio, con el fin de evitar discrepancias sin ser de ninguna manera obligatorio para las partes adoptar la opinión de la Comisión. Asimismo, el capítulo 20 del TLC establece un comité consultivo sobre controversias comerciales privadas, con objeto de fomentar entre los particulares de los tres países la práctica del arbitraje comercial como una alternativa para la solución de controversias internacionales superior a la que se puede obtener en los tribunales internos. En la estructuración del procedimiento se siguen seis principios, que son la unicidad, la trilateralidad, la neutralidad, la prontitud y la efectividad. Y para describirlos un poco, podemos decir que la unicidad es el procedimiento y el procedimiento es el mismo para toda materia cubierta por el tratado, con las modalidades señaladas. La trilateralidad, el tercer país tiene derecho de sumarse como demandante en los procedimientos originalmente bilaterales, en caso de participar como amicus curiae. Neutralidad, gracias al sistema de selección cruzada y a la existencia de las listas de personas consensualmente acordadas, se garantiza la neutralidad de participar y la confianza en los miembros del panel. La prontitud, debido a la simplificación de los actos procesales, el procedimiento es rápido, pues el informe final se obtiene en un plazo aproximado de 220 días. La efectividad, es el principio o el principio de cooperación, por un lado, y la posibilidad de suspender beneficios equivalentes por el otro. Aseguran el cumplimiento de los informes finales de los tribunales. Y la igualdad es el procedimiento, o podemos decir que el procedimiento otorga los mismos derechos a las partes contratantes, tanto para el ejercicio de la acción como para la defensa. Ahora concluimos esta parte de los mecanismos de resolución de controversias y vamos a hablar ahora sobre los regímenes aduaneros. Y sobre los regímenes aduaneros, así como la clasificación arancelaria, o mejor dicho, la clasificación de mercancías, podemos decir de los regímenes aduaneros que son modalidades bajo las cuales se puede internar o extraer mercancía de un país, y existen seis regímenes aduaneros, para los cuales podemos decir que están ya los hemos estado mencionando, pero vamos a desglosar o a mencionar más a fondo. Son los definitivos, que son de importación, de exportación, y también tenemos los temporales, igual de importación, de exportación, el depósito fiscal, el tránsito y elaboración, transformación o reparación en recinto y recinto fiscalizado estratégico. De los temporales, sobre la importación y exportación, tenemos que son para retornar en el mismo estado y para elaboración, transformación o reparación. Esto también ya lo vimos anteriormente en la normatividad, pero lo estamos hablando un poquito más sobre estos temas. Y también tenemos sobre la importación, que es la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en territorio nacional por tiempo ya sea ilimitado o temporal. Los tipos de importación ya dijimos definitiva y temporal. El plazo de permanencia tendrá hasta 3 meses después de haber realizado la importación definitiva. Y de la exportación consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado o temporal. Y los tipos de exportación también tenemos definitiva y temporal. Y condiciones para el retorno del país sin pago de impuestos de mercancías exportadas conforme a exportación definitiva, solamente que no hayan sido objeto de transformación.
Vamos a hablar un poquito más ahorita hasta aquí esta cápsula, pero en la siguiente cápsula vamos a igual, aunque ya los hemos mencionado, vamos a seguir hablando un poquito sobre los regímenes aduaneros y sobre la clasificación de mercancías.